Hace 25 años, una familia amiga de un amigo vacacionaba en Punta del Este. Tienen mucha guita. Al quinto día que estaban vacacionando, les entran a robar, los desvalijan. Se quedan unos días más y cuando vuelven, revelan las fotos de la cámara descartable que habían llevado. Y cuando ven las fotos, se encuentran con que había fotos de los ladrones metiéndose los cepillos de dientes en el recto. Pasé mucho tiempo preguntándome por qué hicieron algo así. Y cuando me di cuenta, entendí por qué se cayó la ley Omnibus. Yo soy Boston George y esto es la Boston Logic. Bueno, bienvenidos a este primer podcast que ya se ha demorado lo suficiente. Pasé mucho tiempo tratando de decidir cuál era el primer tema para hablar y decidí hacer el primer podcast de política porque, bueno, creo que lo amerita. Veremos después cómo seguimos. Tenemos otras cosas de las que hablar que considero que son un poco más interesantes. Y también quería contar un poco cuáles eran los motivos por los cuales me desmotiva un poco a hablar de política. Y es porque siento que en Argentina durante décadas eh, nos hemos pasado eh, discutiendo qué había que cenar cuando la pregunta era cuánto costaba arreglar el portón. O sea, cosas que no tenían nada que ver una con la otra y hoy hay un ambiente distinto. Eh, pero cabe recalcar este tipo de cosas que han pasado en el pasado, valga la redundancia. De querer apagar el fuego con un revólver, o sea, y vos decís, si vos decís, che, no, pero tirar agua, son fascistas, ¿entendés? O sea, nada que ver. Entonces, eh, no sé, vamos andando en auto, nos llevamos puesto un par de pozos y nos quejamos con el intendente arregla la calle y viene la cámpora y dice que le queremos robar el laburo de los mecánicos, o sea, y un montón de cosas así. Decimos que no se puede poner un casino en tierra en tal lugar y lo ponemos en el agua. Porque la ley dice que es en tierra, entonces dijimos, che, acá no hay más casino. Bueno, hacemos uno flotante. Bueno, me parece que se entendió el punto. La primera parte del podcast va a tener un poco que ver con un repaso histórico que va a tener sentido en el tiempo, que al principio es como un poco, puede ser un poco aburrido, por lo menos para mí, pero creo que vale la pena para entender
a dónde estamos. Y creo que en este repaso, obviamente, vamos a hacer puntos claves. 1945 asume Perón, habiendo sido parte de 2 golpes anteriores, y gana contra lo que esperaba cualquiera. Tenía todo el mundo en contra y él gana. Un contexto donde la Argentina tenía, no me quiero equivocar, pero algo así como entre 90 y 95% del PBI de Estados Unidos. Eso agarra Perón. Perón visibiliza, digamos, como tanto se dice, a una clase invisibilizada, lo cual es cierto, y genera ciertos cambios sociales que dentro de todo valen la pena, eh, pero lo hace desde el populismo y desde todo lo que aprende con Mussolini, digamos. Es decir, cuando la gente dice, che, no, pero Perón, bueno, Mussolini también, es decir, el hombre y sus circunstancias. O sea, hay que entender el contexto. Eh, genera muchas divisiones, se pelea con todo el mundo, la clásica. 1955, Revolución Libertadora. También llamada por los peronistas Revolución Fusiladora y honestamente con algo de justicia, porque los sacan y bombardean Plaza de Mayo, matando civiles, eh, lo cual fue terrible. Después eh, pasa el tiempo, es decir, lo exilian a Perón, lo mandan a Puerta de Hierro, lo proscriben el partido, después de un tiempo viene Frondizi, después lo vuelven a sacar, después o sea, viene otro gobierno militar y llega Ilia en el 63, empieza a pelearse con los laboratorios, etcétera, etcétera. Y acá viene la tercera fecha, que es el 66, que para mí es probablemente en términos de cómo gravita históricamente el golpe más oscuro de la Argentina. A Ilia, dentro de las cosas que le hacen, el periodismo básicamente lo tenía de hijo. Ilia, un médico de Cruz del Eje, súper honesto, viste, no sé, se fue de la cuando lo echaron los militares, se prendió un pucho, se tomó un taxi y se fue. La mujer se murió en un hospital en Carlos Paz sin un mango y vendió el auto de él para curarla. Es decir, eh, no es por hacer un culto al pobrismo, digamos, pero hoy que está tan de moda pegarle a los radicales, es decir, ha habido gente que ha sido un ejemplo desde el altruismo en ese sentido, y eso fue lo que hizo contrastar tan fuerte cuando en el 66 lo sacan. Uno de los grandes periodistas que le hacen como, no la cama, pero que lo acostaban constantemente, o sea, lo criticaban, le decían la tortuga y eso, fue Mariano Grondona. En el 66 había un tipo llamado Bandor. Bandor fue el que propuso un pacto junto con Onganía. Bandor venía de ser militar y después devenido en sindicalista. Era muy joven y él plantea el peronismo sin Perón. Y acá es donde pasa que Onganía le da todo el poder de las obras sociales a la CGT. Eso es un modelo de Mussolini. Todo este quilombo que está pasando ahora con las obras sociales, qué sé yo, viene de un pacto entre peronistas y militares, Bandor y Onganía. Bueno, se entiende, ¿no? Después a Bandor, creo que fueron los descamisados, le pegaron como 5 tiros. Los descamisados se unieron con montoneros y nada, eso. En el 73, entonces venimos 45, 55, 66. En el 73 vuelve Perón. Vuelve otro Perón. No era el mismo de antes. Entendió que el proceso de la sustitución de importaciones no iba más. Eh, y los montoneros lo esperan con los brazos abiertos. Y él les dice, che, no la vieron, se diría hoy, digamos.
es otra. Se cagan a tiro en Ezeiza, qué sé yo, gana las elecciones de todas formas y se muere al año. Y asume la vicepresidente, digamos. Em, hay que destacar un par de cosas. O sea, este era un contexto de Guerra Fría. Si me preguntas a mí las cosas que tienen que ver con qué es lo que va a hacer Argentina, salir de donde está, no tiene nada que ver con su historia. Y creo que nadie de gente como yo, que no vivió eso, debería estar hablando de esto. Pero bueno, es así. Em, se genera en esa época, entre el 73 y el 76, se genera la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Es decir, todo este problema, digamos, es decir, estaban los montoneros, el ERP, los descamisados, el PC, qué sé yo, y a todos los perseguía la AAA. Es decir, peronistas contra peronistas y militares contra militares. En el 76 viene un golpe por Videla, que lo pidieron hasta los comunistas, lo pidió todo el mundo. Argentina era un calvario y viene el golpe. Toda esta época está claro que es terrible. No voy a caer en la boludez del número, que esto, la teoría de los dos demonios. Así estamos, discutiendo todas estas cosas, teniéndonos que arrodillar frente a un montón de gente mientras se chorean la guita en sueños compartidos con Afini, etcétera. O sea, basta de boludeces. ¿Eh? O sea, fue así, fue bravísimo. Los militares hicieron cosas en esa época que yo no sé si ni los nazis hicieron, de llevarse, secuestrar bebés, etc. 82 generan una, ¿cómo decirlo? O sea, generan algo para poder unir a todo el pueblo argentino atrás de una causa que fue las Malvinas. Obviamente nos comemos un cagón y después no nos hacemos cargo porque siempre hay alguien de, che, no, pero yo no tengo nada que ver con... Pero bueno, fue Argentina. ¿Son argentinas? Son argentinas. Pero digamos, fue muy... Fue de drogadictos, digamos, hacer eso. Tengo nada contra los adictos. Se entiende, es una cuestión figurativa. Año 1983 hay elecciones y gana Alfonsín. Alfonsín gana porque, bueno, esto es un poco contrafáctico, pero digamos, una de las razones por las cuales gana es porque hay un tipo que se llama Herminio Iglesias que prende fuego un ataúd en el Congreso y el pueblo argentino no quería más eso. Entonces termina ganando Alfonsín. Y por muchas otras cosas. Que después lleva a cabo una junta que ni los nazis de Nuremberg tuvieron como estuvieron los militares acá cuando tenían todo el poder. ¿Viste? No bajó ningún cuadro. Estaba ahí. Pero lo interesante de esto es que en el 83 la plataforma del adversario de Alfonsín era la amnistía para los militares. Era el perdón. Entonces, es como raro, digamos, que los peronistas hablen tanto del golpe, lo cual fue muy serio, pero ellos eran los que querían perdonar a los militares. ¿Entendés? Por eso digo lo de apagar el fuego con un revólver. O sea, es como que todo es una discusión esquizofrénica en Argentina. Bueno, en el 89 lo sacan 6 meses antes, Ubaldini le hace 11 paros. Muy gracioso. En un momento no sé quién le regaló la campera Ubaldini a Alberto Fernández. eh, o sea, como si fuera un héroe, el guaso. Se le hizo no sé cuántos paros. eh, todos los que no le hicieron a él. Bueno, 89 lo sacan. Y en el 2001, y esta es la última fecha de un repaso histórico breve, bueno, no quiero entrar en cuestiones técnicas, digamos, pero el país estaba... hay muchas partes de esa época
que no están bien narradas, en mi opinión. Pero el punto es que frente a la crisis hay un Congreso que vota la intangibilidad de los depósitos de la gente. Es decir, frente a esta idea de que dijeron, che, confíen en nosotros. Acá estamos diciendo todo que no le van a tocar un mango. A los 20 días, corralito, la del mono. O sea, uno piensa que, es decir, Argentina, che, pero ¿por qué la verdad que el mundo está en contra nuestro? No pagamos nunca nada, ¿ok? No pagamos nunca nada. Gastamos más guita de lo que teníamos en el 90 y pico por ciento de nuestro periodo histórico. Y lo que viene después del 2001, bueno, nada. O sea, me parece que ya a esta altura es un despropósito de escribir y decir nada, está todo claro, ¿no? O sea, no. Y ¿sabes qué? Y para el que esté claro y no ve las cosas desde que este país fue un desastre en su versión del peronismo de ahí en adelante, tampoco va a haber nada que yo pueda decir para convencerlo de otra cosa. Así que no voy a parar el tiempo de 2001 para adelante. Lo que sí puedo decir es que el peronismo tuvo mayoría en ambas cámaras siempre. Siempre. Gobernando o en la oposición. Hechos. Del 74 hasta la actualidad, si Argentina hubiese crecido al ritmo de Uruguay, Argentina tendría 0% de pobreza. Entonces, es como que las excusas eh, se acaban frente a ciertas cosas. El partido de la matanza, ¿cuánta gente tiene? 2 millones de personas. Siguen sin cloaca, siguen sin gas, siguen sin... ¿Y quién gobernó 40 años ahí? ¿Milei? No. Ya saben quién. Entonces, lo que quiero hacer con este repaso histórico es demostrar de que ha habido dos grupos que son muy parecidos, que le han hecho mucho daño a la Argentina, por momentos en menor y mayor medida, pero creo que los he descrito bastante claro. Entonces, creo que el origen del fracaso argentino es el fascismo, en cualquiera de sus versiones, peronista o militar, cosa que, o sea, el peronismo viene de los militares, o sea, es más o menos el mismo. Y esto no significa que no tengamos que pensar para adelante en que tenemos que tener eh, digamos, que nuestra área de defensa sea muy importante en Argentina para todos los desafíos que vienen. Entonces, toda esta inmadurez de decir, no, sí, porque lo que hicieron en los 70, pero eh, ¿de qué estamos? O sea, larguemos el escabeche, ¿me entendés? O sea, necesitamos militares, entonces corramos la historia y digamos una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, el origen del fracaso argentino es el fascismo y el déficit fiscal. Y creo que hoy está más claro que nunca, por eso sentí que toda esta parte no es que era una pérdida de tiempo, pero bueno, eh, aclarado. Em, sí quiero decir una cosa de lo que es el periodo posterior al 2001 y que tiene que ver con algo que pasó hace muy poco. Y tiene que ver con la cuarentena. Y hago una aclaración que la gente por ahí habla de la pandemia, yo creo que deberíamos hablar de la cuarentena. Hay números o coeficientes que se han sacado, digamos, que, digamos, por el tema de las vacunas que no llegaron, ya sea por corrupción o por geopolítica, dicen que Argentina podría haberse ahorrado entre 30.000 y 90.000 muertes. Supongamos que se comprueba de que son 30.000 el mínimo, pero 30.000 postas. Y son 30.000. ¿Qué, qué, qué pasaría con ese gobierno? O sea, porque en Argentina pasan tantas cosas que nos olvidamos. O sea,
No te estoy hablando ni de restricción de libertades civiles, de no poder despedir a los muertos, de sacar gendarmería en Buenos Aires, de los muertos, bueno, o sea, todas las cosas gravísimas que quizá veamos con el tiempo. Em, pero ¿qué pasaría? ¿Qué deberíamos hacer con eso? O sea, algunas muertes valen menos y más que otras. Me parece que es algo que en el futuro vamos a tener que rever. Eh, bueno, otra cosa que quería contar es, hace, ya no me acuerdo cuánto, pero debe hacer unos, no sé, 20 años. Estaba en un asado eh, en la casa del, en ese momento, presidente de Racing de Córdoba. Y en ese asado estaba Jorge Ginsburg. Y lo escuché decir, en el medio de tantas otras cosas, decir que eh, una nación era un grupo de personas que habían decidido olvidar algo en común. Y yo creo que lo que tenemos que olvidar es lo siguiente. ¿Tenés ahí el video? Tengo un video para mostrar. A ver. Creo que según se puede ir observando, vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de fardo en el bolsillo. Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Con referencia a los especuladores. El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. La verdad que siento que, o sea, todo lo que hablé del repaso realmente podría haber sido resumido en ese video. Y, y no puedo creer que sigamos discutiendo las mismas cosas y nada. Es como que se. ¿Vieron cómo grita la gente ahí? Es como si le estuviera hablando al lobo adentro de cada uno y tipo, sí, sí, yo quiero formar parte de eso, lo vamos a buscar. Y es eh, como que el individuo no puede existir fuera del colectivo. O sea, tenemos una crisis de identidad. Bueno, da para otras cosas mucho más interesantes que la política, eso. Pero bueno, quería agradecerle al primer sponsor del programa, que es Berenjena Bar. Está en la Ricardo Rojas 1393. En los días de semana hay happy hour de Blues Corazao. Y nada, es un bar trans. Por ahora no están tomando reservas. Porque están esperando que se empiece a llenar. Así que podés ir y vas a tener una mesa. Un saludo para la gente de Berenjena Bar. Bueno, podemos hablar un poco más de la actualidad ahora. Hablar tanto del peronismo me pone tenso. Eso es lo que me pasa. Muy tenso. Así que yo creo que en los podcasts que vienen vamos a hablar de otras cosas. Pero bueno. En la actualidad yo creo que este gobierno que viene, en gran parte y sobre todo en términos, sobre todo o exclusivamente, eh, dependiendo a quién le pregunten, viene a demostrar que los círculos son redondos. Es decir, eh, viene a hablar de economía y a decir, che, el fuego se apaga con agua, no con el revólver. Pero quiero empezar con, para ser justo, algunas críticas de cosas
bueno, que nada, no me seducen del todo. Em, Creo que esta idea de decir los comunistas de China o el asesino de Colombia o tener que fumármelo a Scioli, ¿entendés? O sea, como que hay cosas que no me gustan y para que se entienda, China nos compra, o sea, China para empezar creo que es el 90% del PBI de toda Europa. O sea, se cae China y estamos todo al horno. Así que, digamos, ¿para qué meterse ahí? Y a nosotros particularmente nos compran todas las vacas grandes y nos compran la mayoría de la soja. Entonces los necesitamos. Entonces, para qué dar esta cátedra? Me parece al pedo. Entonces, eh, tanto lo de China, estas críticas a Colombia, Scioli, me parece que son una milanesa de molleja. No hace falta. No hace falta. Eh, en cuanto a las formas del presidente, la verdad que no son las mías. eh, no es lo que más me gusta. eh, pero creo que Argentina, al menos hasta ahora, es un país archicaudillista. Entonces necesita este tipo de personajes y este tipo de lógicas. Y si tenés entre el 10 y el 15% del Congreso, ni te digo. Eh, en otras palabras, hay que comerse el caníbal. Y cuando se resuelven las cosas económicas, seguramente viraremos a otras cosas. Eh, porque, digamos, cuando tenemos gente que gobierna a través de las causas justas, bueno, acá estamos. Mira cómo me pongo. Acá estamos. Eh, em, Respecto de este tema de ampararse en la religión y las fuerzas del cielo, eh, tampoco, tampoco me gusta, pero las fuerzas del cielo, God damn, it sounds good. Está bueno, qué sé yo, me parece que no hace daño y nada, está todo bien, me parece. Tampoco me parece que haga abuso de eso, pero en general eh, no estoy tan de acuerdo, digamos. Eh, ¿Qué otro tema de coyuntura? Ah, sí, quería decir algo del DNU. Apenas salió el DNU, una de las primeras cosas que se criticaban era el tema de eh, el fútbol y las sociedades anónimas. Como, che, pero esto realmente es de necesidad y urgencia. Y yo creo que, visto lo que ha pasado en el mundo eh, con el tema del fútbol, el deporte que más plata genera en el mundo, me parece que estaría bueno que venga plata. Me parece que es urgente que venga plata. Ahora lo interesante es que como pueblo, o sea, como nación, es decir, y muy futbolera, hay mucha gente que está en contra de que los clubes se privaticen. Y lo que quiero decir al respecto es, che, nadie de los que dice esto está en la mesa de directorio de ningún club. Los dirigentes que están ahí se afanan mucha guita, hay mucha corrupción, y podés seguir siendo hincha del mismo club, con la diferencia que vas a tener más jugadores grosos en tu equipo y que la liga va a ser mejor y que va a generar laburo y que va a generar ingresos para la Argentina. Es decir, por qué cambia? O sea, ¿por qué la lógica anticapitalista de, ¿qué? Nada, boludo. Sean drogadictos. ¿Ok? Y de vuelta, no tengo nada contra los adictos, esto viene por otro lado. Y hubo un caso en la industria de la música en los 70, como para hacer una paradoja de esto, que, es decir, en esa época el negocio de la música
lo manejaban unos judíos en Nueva York. Shocking, pero es así. Em, y en un momento es como que a través de no sé bien cómo fue la movida de hacer cosas políticamente correctas, ponen a gente que sabía mejor de cuál era la posta de la música que había que escuchar. Y sacaron a estos, lo que se dirían estos suits, o sea, esta gente que estaba ahí para ganar guita. Y Frank Zappa, alguien, creo yo, universalmente respetado en el mundo de la música, dice que eso fue lo que arruinó la música de los 80. Que cuando estaban los ejecutivos queriendo ganar guita, ellos sacaban los discos que la gente escuchaba más. Entonces, eh, y cuál sería? Y la lógica nuestra es, che, no, nosotros sabemos, boludo, porque acá nos quieren sacar la guita. Mientras se llevan pendejos de River por 200 lucas. No podemos retener a nadie. O sea, no podemos competir contra ninguna liga. Y así todos somos muy picantes y ganamos el mundial, así que. Pero, ¿se entiende la paradoja de lo que a veces por inercia en Argentina se piensa que está bien y es como, che, a ver si lo pensamos un poco? No siempre coinciden este tipo de análisis, pero estas cosas pasan. Em, Después vino la ley Omnibus y vamos a ver cómo termina toda esta historia. Pero creo que yo creo que fue algo que fue bueno que pasara. Porque el gobierno, obviamente, mandó una ley gigante, pero ellos fueron negociando cosas. Sacaron un montón de artículos, hasta que llegaron a un acuerdo. Se vota en general y después cuando se va a lo particular le dice, che, para. En el artículo 4, inciso H, ese punto justo, ese sácalo y estamos. Bueno, esos son los fondos fiduciarios. Cajas negras de la política, lo han visto en todos lados. Entonces, me parece que Milei hizo bien en sacar la ley y exponer a todo el mundo a través de eso. Eh, y a ver, Yarzora levantando todas estas cosas, ¿viste? Dicen que anda con. Dicen que anda siempre mirando para arriba para que los colmillos no le rayen el piso. 75% de Córdoba lo votó Milei. Y Guaso no puede esperar a ser presidente. Ni un segundo. Ni 8 años, ni 4. Acaba de asumir. Está bien. Es decir, todas estas cosas, es decir, este quilombo que hay ahora de Chubut eh, con la nación es de una deuda que tiene la provincia de Chubut con un fondo fiduciario provincial a través del cual está acordado que la nación le quite esa plata a través de la coparticipación. Y además hay 10 provincias que están en una situación parecida. Entonces, o sea, cuando Kicillof está del mismo lado que vos, da, o sea, personalmente, o sea, da para preguntarse si estás en el lugar de, de cosas que van a hacer avanzar la Argentina. 16.000 billones de dólares. Cote ese guaso. Dicho eso de paso. Entonces, la verdad que el caso de Nacho Torres, o sea, es cierto que le dejaron una provincia estallada. Creo que en 4 años tuvieron 1 año y medio de clase, o sea, una cosa así, no tiene un mango. eh, Esto se lo firmó el gobernador anterior, pam. Pero, digamos, están yendo a una disputa que Milei tiene les ganar por una cuestión de ley, eh, que bueno, que es un poco aburrido de exponer. Hay una frase de Mike Tyson que dice, no hay problema con que haya víboras en el cuarto, siempre y cuando las luces estén prendidas. Entonces, la gente irá decidiendo qué es lo que le parece. Mientras tanto,
digamos, también es cierto que, no sé, o sea, las provincias tienen su representación en el Senado y a los diputados y los senadores también los eligió la gente y tienen el derecho de vetar, eh, digamos, de no aprobar leyes, cosa que no pasó antes. O sea, revisar un DNU no pasó, nunca. No aprobarle leyes al primer 100 días a un presidente no pasó. Entonces, digamos, si no vamos a guiar por la Constitución, Milei también puede sacar DNUs, digamos. O sea, y hasta que lleguen a los DNU de él, sabe todo lo que tienen que revisar. Entonces, eh, creo que ahí hay mucho por ver cómo termina de darse todo. Eh, este tema, el tema del arte y el gobierno, no me quiero meter con lo del Ali Espósito ni nada de eso. Sí me parece que, o sea, quiero bajar como lineamiento general que para mí el arte no puede estar, o sea, el artista no puede estar apoyando un gobierno. Para mí, si lo apoya desde el silencio. Y creo que en general el arte está para hacer oposición. Pero está bien que crea en algo. Pero de ahí a hacer campaña por no me gusta. eh, ni hablar de la corrupción. Es decir, y sí, estoy hablando del Inca. El 80% del presupuesto eran sueldos. Entonces, nada, está claro. O sea, apoya a un gobierno que chorea, vos choreas con él y encima te manderas atrás de la causa justa. eh, Habiendo elegido una carrera en la cual claramente no priorizas ganar guita. O sea, casi que, no necesariamente, pero casi que estás firmando un contrato tácito de decir, che, yo voy a ser un seco porque yo quiero hacer cine. Entonces, también a bancarla. Pero lo que más me jode de todo no es nada de lo que dije, sino es las películas de mierda que hacen hace años. Porque si por lo menos pudiéramos ver algo que esté bueno, vaya y pase. Hacía mucho que quería decir eso. Eh, Creo que vamos a tener muchos desafíos para lo que viene. La recesión está siendo muy, muy severa. Muy, muy jodida. Eh, hay mucha gente que la última vez que comió carne fue cuando se mordió la lengua. Eso es una realidad. Pero también si uno mira la historia y vos ves países libres, desarrollados, a todos les costó sangre, les costó guerras, les costó recesión, hambruna. Argentina no lo pasó nunca. Es decir, vivimos en un estado crónico de cada vez estar peor, digamos, y ahora estamos en un punto de inflexión que si esto se va a la mierda es posta que la cantidad de pobreza va a ser insólita y que hay muchos indicadores que marcan que estamos yendo por el rumbo correcto. Eh, pero hemos sido tan ricos que, y hemos tenido tanta suerte por una cuestión de ubicación geográfica y un montón de cosas que realmente nunca sufrimos. Siglo XX, Argentina. A ver, no, sí, y los 70, ¿qué? Nada. Nada. Si vos mirás la historia del siglo XX, es nada. Entonces, si tenemos que sacrificar un año para ver algo, si queremos ver algo que nunca vimos, vamos a tener que hacer algo que nunca hicimos. Y si la mayoría de los años de la Argentina, de 120, 110, tuvimos déficit fiscal, gastamos más de lo que teníamos, y esos 10 años que tenemos seguramente fue con una soja escandalosa que directamente no nos dio el tiempo para gastar más guita. No es que entendimos algo. Entonces, creo que realmente puede valer la pena. Eh, y ejemplos de países que han sufrido, no sé, en China, India, eh, mirá la época de Inglaterra a fines de los 70. La gente piensa que, digamos, que
The Clash, Sex Pistols, Joy Division, todo eso viene de la nada. No, era era un espanto Inglaterra de la recesión que tenía. Eh, toda Europa ha pasado por cosas así, guerra civil, Estados Unidos, bueno, América Latina, bueno, creo, esto no hace, digamos, menos legítimo el dolor y las necesidades de la gente. Pero esto es como que te peguen un tiro en la gamba y te están haciendo un torniquete y decís, no, boludo, pero me duele, me duele. No, no, pero para, no, pero me duele. Bueno, boludo. O sea, no hay otra alternativa. Y los que dicen que hay son los que nos trajeron hasta acá. Entonces, yo creo que todas estas cosas que estoy explicando, la mayoría de la gente las entiende. Y creo que la oposición está subestimando qué tan heavy se puede poner la gente en la calle y a quién van a apoyar, digamos. Entonces, eh, sin embargo, creo que parte del desafío también va a ser demostrar que las elecciones las ganó Milei y no las perdió el peronismo. Cosa que ha pasado siempre. En Argentina las elecciones las gana y las pierde el peronismo. Entonces, acá hay que demostrar que ganó Milei o ganaron esas ideas para no personalizar y sea el Perón razonable o lo que mierda sea. Em, pero bueno, hoy es una situación muy jodida. Y como me dijo un amigo una vez, yo creo que en la Argentina hoy ser feliz es un acto de revolución y si no de fe. Y que el mundo necesita que a Argentina le vaya bien. Que sea, o sea, un faro de esperanza hacia adelante en cuanto a muchas ideas que están como medias disímiles, eh, no están claras en el mundo. Da para discutir un podcast entero eso, pero Argentina podría ser, es decir, hay muchos países pobres en el mundo. Ahora, países que sean menos, o sea, que sean más pobres en el tiempo, en los últimos 50 años, creo que lo único debe ser Venezuela y Argentina. Y Argentina gana por escándalo. 50 años, 100 años estoy hablando. Entonces, que Argentina dé vuelta a eso, nada, puede inspirar muchas cosas. Y ¿sabes qué? En un momento donde el problema es el populismo en el mundo, Argentina es tan grosa que va en contra de todo siempre, que capaz que es la que da vuelta a todo y la que muestra algo distinto. Bielsa se volvió en primera vuelta, Scaloni no dirigieron nunca, campeón del mundo. Capaz que yo tengo una sugerencia para el gobierno. A mí me gustaría que en el sur, cerca de alguna ruta así turística, haya una cárcel con una sección especial que tenga un frente de vidrio y, por ejemplo, lo tengan a Moyano ahí. Entonces vos vas por la ruta, qué sé yo, y está Moyano con un vidrio eh, y lo podés ver y lo único que puede comer es lo que le da la gente. ¿Y sabés qué le da la gente? Agarrás y compras un maní viejo. Lo único que puede comer es maní viejo. Y ese maní es carísimo. Y toda esa plata se dona. Y cuando le das el maní, lo ves a él ahí comiendo, qué sé yo, pasándola como el culo. El guaso se la había pasado hablando de fascismo 1 hora y media y tiraba esta. Obviamente es una joda, pero me gustaría. Eh, y también me gustaría que se hable de cultura financiera en los colegios. Clave. Y terminar con este esquema de jubilaciones. Puede haber jubilaciones públicas, o sea, más vale, tiene que haber lo que sea, pero que haya maneras de entender, de ahorrar, y todo viene en la mano de que
baje la inflación, que haya crédito, etcétera, etcétera, pero que se enseñe en la escuela eso, ¿entendés? Eh, y hay un desafío futuro. El desafío futuro tiene que ver con superar nuestro clasismo, que es muy, muy fuerte. Sobre todo entre la clase media y la clase baja, que políticamente siempre han sido usados para enfrentarse entre sí. Eh, ¿Viste? Al pollero lo matan impuestos y le chorean y es la típica, no, estos negros de mierda, hay que matarlo todo. Y eso no puede ser, porque el negro de mierda que chorea, como le dice la clase media, cosa que yo no apoyo, pero estoy tratando de ser eh, claro en las cosas que se dicen, es una víctima del sistema. Y el que chorea también tiene que laburar. Y cuando este país arranque, esa persona que no labura y vea que puede trabajar por algo que vale la pena y puede tener un crédito para un auto y puede ahorrar y que puede ser dueño de su vida y que no tiene que negociar con nadie, también va a tener ganas de laburar. Y el de la clase media va a poder crecer y no le van a chorear más, pero de repente va a haber muchas cosas a las que estamos acostumbrados, como, no sé, una empleada doméstica que gana 2 pesos en la Argentina. Cuando Argentina esté mejor, esa persona va a costar $1.500 tenerla en tu casa. Te vas a tener que tener mucha guita para eso. Y hay cosas de la clase baja argentina que gente como yo, por ejemplo, no, es decir, yo puedo entender cuánto ganan, qué es lo mejor para hacer, qué es parte del problema, pero la manera de entender esa vida, o sea, yo no la puedo entender. Y creo que va a haber que acercarse en ese sentido. Es como que hay un divorcio entre la clase media y la clase baja, que cuando Argentina mejore, bueno, va a ser un desafío ese tema de superar ese clasismo. Y también entre las clases bajas, ¿no? O sea, el tipo que va a laburo y viene otro de la misma clase social y le chorea, o vende en la esquina y gana el triple guita, es decir, de todo un poco. Y yo creo que el tema de Milei y su falta de estructura, yo creo que lo único que se viene haciendo, que parece una joda, es subestimarlo. Yo no lo voté en primera vuelta, no lo voté en las PASO, lo voté, obviamente no iba a votar el cagador de masa, pero lo único que hace la gente es subestimarlo. Y no sé, o sea, creo que hay un dicho que dice, no es el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea en el perro. Y este guaso no lo van a sacar con nada. Y ojalá que le vaya muy bien, porque nos va a ir bien a todos. Y creo que es hora de dejar de subestimarlo y, y que cuando propone cosas, ver quiénes están enfrente y por qué. Y exigirle, obviamente, que o sea, que gobierne con la ley, ¿no? O sea, es así. Eh, bueno, vamos a ir cerrando. Una de las cosas que traje una carta que escribe, la traduje. Es una carta de un presidente de Estados Unidos en el año, creo que es 19. Él la escribe en el 1920 y pico, pero él fue presidente del 13 al 17, una cosa así. Se llama Woodrow Wilson. Cuando él era presidente, sale la Reserva Federal, lo que sería el IVA en Estados Unidos, digamos, el sales tax, y el impuesto a las ganancias. Estas dos cosas, el impuesto a las ganancias y el IVA, marcan un hito en la historia y son importantes, eh, pero es algo mucho más, yo creo que fueron un error, pero puedo entender que la gente lo vea de otra forma, pero lo más grosso es el tema de la Reserva Federal. Eh, Seguramente si le preguntas a Milei te va a decir que fue el peor presidente de Estados Unidos. Y la Reserva Federal cambió todo para siempre, en muchas cosas.
Y este tipo, muchos años después de ser presidente, escribe lo que se llama The Letter of Regret. Es como la carta de arrepentimiento. Y escribe una carta a la nación que no es tan fácil de encontrar en Google y que creo que muchos políticos podrían emular, porque yo creo que Woodrow Wilson me pone emoción este tema. Creo que fue el peor presidente, eh, pero a la vez creo que fue uno de los más grandes en términos de de lo que significa que un político se arrepienta y lo haga frente a un pueblo. Y la carta dice algo así. Soy un hombre mayormente infeliz. He arruinado a mi país de manera inconsciente. Una gran nación industrial controlada por su sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito es concentrado. Es por esto que el crecimiento de nuestra nación y todas nuestras actividades están en las manos de unos pocos hombres. Hemos pasado a ser uno de los peores, más controladores y dominantes gobiernos del mundo civilizado. Ya no un gobierno de opiniones libres, ya no un gobierno de la convicción y voto de la mayoría, sino un gobierno de la opinión y coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes. Cualquier semejanza con la realidad argentina es pura coincidencia. Creo que el país que se viene puede ser, pues, o sea, puede ser algo. ¿Vieron la película Sueño de Libertad? Que es la que está en la introducción. Bueno, Morgan Freeman, cuando sale de la cárcel y está en el supermercado, y todo el tiempo le pregunta al jefe, ¿puede ir al baño? Y el jefe le dice, no me pregunte más si puede ir al baño. Anda. Y el tipo estaba, lo que se dice en la película, institutionalized. Entonces estaba tan acostumbrado a estar preso durante tanto tiempo que tenía la inercia de preguntar eso. Yo creo que eso nos va a pasar. Es decir, eh, alguien va a querer, no sé, no sé, che, ¿te enteraste? El gordo Carlos dejó el laburo en tribunales. Ahora se puso una fábrica de empanadas. O sea, de repente el sector privado va a ser algo a donde se puede vivir bien y el empleo público va a dejar de ser una guarida en la que esconderse. Pues yo tampoco culpo al empleo público. Primero porque hay un montón buenos. Pero incluso los ñoquis, lo que son los cagadores, lo que hay que limpiar y todo, son parte de un sistema que, o sea, está bien. Me corrijo un poco. No es que los bancos, no es que lo. O sea, pero es como que si de repente no te tenés que cubrir de nada porque es un país que anda bien. Si querés chorear, no. Digamos. Pero si de repente decís, che, laburo en tribunales y gano 8. Y si laburo posta, gano 20 en el sector privado. Che, bueno, capaz laburo el doble hora, gano el triple guita. Es decir, el empleo público puede dejar de ser una guarida, se puede armar una empresa en un día, podés no tener inflación, podés pagar una casa en 30 años, podés andar en rutas que anden bien, podés relacionarte con el mundo, podés dejar de vivir en el pánico, no tenés que perder 4 horas de tu día hablando con Fivertel. eh, o sea, un montón de cosas que no registramos pueden ser parte de un país que nunca vimos. Y la verdad que si no sale, yo creo que vale la pena intentarlo. Porque no me acuerdo qué emperador decía, la muerte no es nada, pero vivir en la derrota es morir todos los días. Y en nuestra derrota es la apatía. Y creo que eso es lo que dejamos atrás en este momento. Por lo menos ganarle a la apatía. Y hoy estamos luchando por algo. Y esa es nuestra manera de no morir.
Las puertas del infierno están cerradas desde el lado de adentro. Nos vemos la próxima. La corrupción y de la honestidad, habría que tomarlo con pinza. Yo siempre cuento la anécdota. Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad, y entra a hablar de moral y de ética, cuando se va hay que contar los cubiertos. Esta es la verdad.